Saludos, es una bendición estar con ustedes un domingo más en esto que es el mensaje. Hoy damos paso a una nueva serie. Le estaremos llamando la voluntad. Qué importante es esto, el terreno de la voluntad en el ser humano. Y con esta nueva serie vienen una gama de mensajes que van a estar ayudándonos a abordar esta temática y a procurar con ayuda del Señor profundizar en ella. Así es que el año va rápido, ya estamos en el mes de mayo, insisto, con una nueva serie, la voluntad. Y hoy este es nuestro mensaje, voluntad debilitada. Ese es nuestro mensaje, voluntad debilitada. A manera de introducción voy a tomar este texto del primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Hemos venido en los últimos mensajes tomando ejemplos de personas. Hoy Elías va a ser utilizado por nosotros y en nuestro mensaje para que nos sirva precisamente para graficar el tema de la voluntad debilitada. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y esta frase, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ese, hermanos, se sentó es precisamente la expresión de lo que les estoy mencionando. Elías experimentó lo que cualquiera de nosotros puede vivir, el debilitamiento de su voluntad. Todos nosotros estamos expuestos a ver cómo nuestra voluntad se puede debilitar. Obviamente, no hay que llegar a un punto como eso, hay que procurar evitarlo, pero todos estamos expuestos. Elías era un hombre de Dios y lo encontramos acá como se debilitó en su voluntad, se sentó. Eso es la expresión, el ejemplo de alguien cuya voluntad estaba debilitada. Ahora, ¿cómo reacciona el de voluntad debilitada? ¿Qué actitudes, qué reacciones son típicas de alguien cuya voluntad está débil? Es que la voluntad es esa fuerza interna que nos mueve. Cuando eso se agota, cuando eso se debilita, hermanos, no tenemos esa fuerza, ese impulso interno que nos lleva a procurar lograr, alcanzar metas, propósitos, salir a trabajar todos los días, emprender en aspectos de vida. Entonces, ¿cómo es la persona cuya voluntad, cuya fuerza interna se ha debilitado? En primer lugar, vamos a tomar el ejemplo de Elías, insisto, y encontramos en este pasaje lo siguiente: la persona de voluntad debilitada es movido por motivos contaminados. Es que haces, el ámbito del debilitamiento es en el interior. Por eso estamos hablando de la voluntad, porque la voluntad tiene que ver con ese aspecto interno, les decía hace un momento, de lo que nos mueve. Y la persona cuya voluntad está debilitada, sus motivos se contaminan. Y esos motivos son los que lo mueven a actuar. Muchas veces actuar de forma inapropiada. ¿Por qué? Porque esos motivos están contaminados. Lo que lo impulsa o que impulsa a esta persona para actuar no es sano. Ese es el resumen de esto, de este primer punto. Porque los motivos son contaminados, entonces hay enfermedad, hay algo que no está bien internamente, que va de alguna manera erosionando por dentro, por utilizar un término, va succionando la fuerza y va generando entonces debilidad. Mire usted lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 3. Dice, Elías tuvo miedo. Eso ya es, el miedo, hermanos, es un contaminante. El miedo afecta lo interno. Entonces, dice que al tener miedo, huyó.
para salvar su vida y se fue a Beerseba. Entonces, vean ustedes, es alguien actuando, pero ¿qué está moviendo a Elías a actuar? El miedo. Cuando, cuando hay motivos que están contaminados, eso, hermano, te va a llevar, está exhibiendo una voluntad no sana, no apropiada. Lo que te está impulsando está enfermo, es enfermizo, como en el caso del miedo acá con Elías. Y eso es sumamente destructivo. Cuando nosotros actuamos con una voluntad debilitada, movido por motivos contaminados, por cosas malsanas y enfermizas, entonces sí actuamos, sí nos movemos, pero nos movemos muchas veces en direcciones equivocadas y hacer lo inapropiado. Entonces, una señal de una voluntad debilitada es que la persona se mueve y lo que lo está impulsando es malsano, es enfermizo. En segundo lugar, también esto otro es una evidencia de una voluntad debilitada. La persona opta por la ruta del aislamiento. Escoge un camino y el camino es aislarse y se convierte esta persona en alguien solitario y desconectado. Dice que Elías, ese motivo contaminado, lo empujó a actuar. Pero miren qué dirección, en la ruta de la soledad, del aislamiento, de la desconexión, de cortar vínculos. Vea usted lo que dice acá, primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 4. Llevemos por favor esta secuencia, porque todo esto está concatenado. Es gradualidad la que vamos a encontrar aquí. Dice el verso 4 del primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Luego siguió solo. Yo subrayo aquí esta palabra. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Es decir, se está desconectando Elías. Su voluntad está debilitada. Está siendo movido por un motivo contaminado, enfermizo, que es el miedo. Ese es el motor, eso lo está impulsando a él. Y opta entonces por el aislamiento. Dice que se fue solo, siguió solo, todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. Yo destaco todas estas palabras: solo, desierto y solitario árbol. Entonces es alguien que se está desconectando. Y suele ser así, queridos hermanos. Cuando hay algo que nos ha afectado, cuando hay algo que ha impactado nuestra voluntad, como en el caso de Elías, el temor a alguien que lo está amenazando, la tendencia de los seres humanos es aislarnos, la soledad, la desconexión. Y eso, lejos de ayudar, obviamente, eso termina afectando más, porque dejamos de recibir a través de esas conexiones correctas esa influencia que nos puede ayudar a tomar fuerza para avanzar en la dirección correcta. Pero al desconectarnos, comenzamos a vivir a solas. Todo el mundo está fluyendo en una dirección y el de voluntad debilitada está aislado, está desconectado de todo. Y entonces, en esa desconexión, esa persona comienza a desfasarse, comienza a rezagarse, y en ese ambiente de soledad, esa persona corre el riesgo de ser presa fácil del mal. Porque si hay algo que el enemigo busca, es precisamente eso, que nosotros nos desconectemos, nos aislemos, porque nos quiere convertir en una presa fácil. Dos cosas he mencionado que son características de una persona con una voluntad debilitada. Uno, lo que lo mueve son motivos contaminados. En el caso de Elías, el miedo lo estaba moviendo. Era algo malsano, enfermizo. Número dos, la persona con una voluntad debilitada opta por el aislamiento.
Quizá cosas lo impactaron, se debilitó en su motivación, en su voluntad de seguir hacia adelante, y lejos de conectarse más, al contrario, opta por la soledad, opta por lo desértico, por la desconexión, y se rodea de un ambiente, de una atmósfera de soledad. Dice que se acercó a un solitario árbol también. Número 3. También la persona con voluntad debilitada habla y siente mal de sí y del entorno que lo está rodeando. ¿Qué significa esto? Que la persona sí se altera en su percepción y eso lo lleva a expresarse e interactuar de mala forma. ¿Por qué? Porque su percepción está afectada. Lo que les decía hace un momento, alguien solo comienza a oír las voces incorrectas, comienza a sentir lo que no debe de sentir y entonces comienza, valga la redundancia, a percibir mal, a verse mal a sí mismo. Lo que se llama comúnmente como el autoestima, es la estima propia. La persona comienza a verse mal y cuando tú, querido hermano, te comienzas a ver mal a ti mismo, estás a un paso muy breve de comenzar a ver mal también a los demás y tu entorno. Miremos el ejemplo de Elías acá, alterado en su percepción del mismo y del entorno. Versículo 4 siempre de primer libro de Reyes capítulo 19. Dice, pidió morirse. Les decía que la persona habla mal, está pidiendo lo que no debe de pedir, está hablando lo que no debe de hablar. Incluso la percepción no de sí mismo, sino les decía de su entorno y aún de su relación con Dios. Está pidiendo este hombre a Dios morirse. Y mire cómo ora. Basta ya, Señor, quítame la vida. Así es cuando uno está con su voluntad debilitada. Una madre que se siente debilitada en su voluntad por un hijo que no es fácil, que es rebelde, que es difícil. Yo he escuchado mamás que me dicen, obispo, yo le pido al Señor que mejor se lleve este muchacho, que mejor se lleve este hombre. Le pido al Señor que me saque de donde estoy trabajando. Le pido a Dios. Y muchas veces las cosas que uno está pidiendo, las está pidiendo bajo una percepción equivocada, bajo un sentimiento equivocado. ¿Por qué? Porque está debilitado en su voluntad y pide cosas que no son apropiadas. Mire usted, pidió morirse y habló con Dios y le dijo, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Es la autoestima. Dice, yo no soy mejor que aquel otro. ¿Cómo es que a aquel le va bien? A este le va tal. Y yo estoy aquí en esta condición. Entonces, para estar en esta condición, lo mejor es que me quites a mí. Y uno comienza a hablar en forma lapidaria, en forma inapropiada. Comienza a verse mal uno, comienza a ver mal a los demás y comienza a afectar todo. Porque quien que habla así, quien que habla mal, pues una vez no va a haber problema. Pero si el diario vivir tuyo o mío es hablar y hablar y hablar en forma inapropiada o percibirnos mal a nosotros mismos y ver mal a los demás y aún ver mal a Dios y comenzar a ser fatalista como lo estaba haciendo Elías acá, eso, queridos hermanos, eso realmente termina enterrando a una persona. Y finalmente, ¿cómo es la persona con una voluntad debilitada? Se inactiva. Le decía que en esto hay gradualidad. Este es un proceso. Una persona que llevada por un motivo contaminado actúa. Una persona que actúa en una forma inapropiada porque lejos de conectarse se termina desconectando. En esa condición de soledad y aislamiento comienza a sentirse mal él, comienza a sentir mal de Dios y comienza a sentir mal de los demás. De la iglesia, del líder, de aquel, de la esposa, del esposo, del vecino, del jefe. Y estando en esa condición, se hunde más, al grado tal que termina siendo lo que es el extremo de la voluntad debilitada, la inactividad.
la persona se termina inactivando y esa inactividad lo deja atrapado en una condición de postración. Así es, gente eh, deprimida, con una voluntad debilitada, están postrados. No salen de la casa. Hay gente que ni siquiera quiere bañarse, querido hermano. No tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de hacer nada. Y para él, lo más cómodo, pero atrapante, es quedarse inactivo. Mire usted lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 5. Es Elías, la misma persona. Dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Se acostó y durmió. ¿Qué es esto? El acostarse es postración, hermanos. Ella decir, no voy a hacer nada, no voy a seguir insistiendo con esto, no voy a tratar, no voy a luchar. Y el dormirse es quedarse atrapado en una condición. A veces uno trata de hacer eso y con eso se termina de hundir, como le decía hace un momento. Entonces vean ustedes cómo de una manera sutil, pero progresiva y conectada, uno puede ir cayendo en ese terreno inapropiado de la voluntad debilitada. Vamos a hablar más de este tema de la voluntad. Hoy este es nuestro primer mensaje. Espero los otros que van a también ayudarnos a ir dimensionando cuán importante es el tema de la voluntad, porque le decía hace un momento, la voluntad es esa fuerza interna que si no la tienes en forma apropiada, no vas a poder avanzar en forma correcta también. Muy bien, vamos a orar, a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude, que nos asista, porque de veras quiero que el Señor nos acompañe a lo largo de esta serie para que podamos advertir en qué punto estamos nosotros con este tema de nuestra voluntad. Padre, te damos gracias. Señor, ayúdanos con el discernimiento que viene del cielo para advertir, Señor, si hay cosas que han impactado nuestra vida y han afectado nuestra voluntad al punto de debilitarla. Ayúdanos a discernir si lo que nos está moviendo son motivos sanos y no contaminados. Ayúdanos a discernir si la soledad y el aislamiento que experimentamos es el producto de decisiones que hemos tomado, producto de querer desconectarnos de ese entorno, de ambientes, de lugares que quizá desde ahí hemos sentido el golpe de situaciones que hemos vivido. Señor, también ayúdanos a advertir, Padre, si nuestra condición es una condición que se desprende de esa voluntad debilitada que nos hace hablar mal, percibir mal, percibirnos mal a nosotros mismos, hablar mal de nosotros mismos, hablar mal de otros, aún a la hora de hablar contigo, hablar en forma inapropiada y llegar a pedirte incluso lo inapropiado. Y Señor, danos discernimiento para advertir si nos hemos quedado inactivos, atrapados, postrados, dormidos literalmente, en una condición de voluntad debilitada, Señor, que se ha convertido en una lápida para nosotros. No importa, Señor, en qué momento estemos, la asistencia de tu Espíritu puede estar ahí para nosotros, está ahí para nosotros, para ayudarnos y encaminarnos. Y darnos luz en la medida que avanzamos con este tema para que podamos, Señor, trabajar con nuestra voluntad. Gracias te damos, porque sabemos que estás con nosotros. Con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Les bendigo y les espero el próximo domingo. Seguiremos desarrollando, insisto, este tema, el tema de la voluntad. Muchas bendiciones.